Zoom a la noticia. Hola, bienvenidos a Zoom a la Noticia Online. Gracias por estar con nosotros en www.ntn24.com. En este programa debatimos la nueva multa de Conatel a Globovisión en Venezuela. Sancionar al prestador de servicio Globovisión con una multa que asciende al 7,5% de los ingresos brutos percibidos durante el ejercicio fiscal del año 2010. Al parecer, hacer periodismo de oposición en Venezuela tiene precio. Globovisión, el principal medio de oposición al gobierno de Hugo Chávez, estaría a punto de caer en la quiebra luego de una sanción impuesta por Conatel, en la que debe pagar más de $2 millones. Esta multa representa el quiebre económico de Globovisión. Esta es una de las sanciones más graves que hay contra la libertad de expresión. Se está hablando del contenido. A Conatel y el gobierno ha decidido cómo se debe informar. La medida es ratificada por la forma en la que el canal informó sobre los motines ocurridos en las prisiones El Rodeo 1 y 2 durante el mes de junio. Globovisión habría violado los artículos 27 y 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, se comprobó que el canal fomentó la zozobra y la alteración al orden público, instigando al odio e intolerancia por razones políticas. Por su parte, los administrativos de la cadena insisten en que la medida llevaría a una crisis económica a un canal que ha recibido ya varias sanciones. Evidentemente, $2 millones supone el quiebre económico o las dificultades económicas para cualquier canal, especialmente para un canal como este, que es un canal relativamente pequeño y que no está en capacidad de asumir ese tipo de sanciones económicas, sobre todo después de que ya sufrimos una de características parecidas hace pocos años. María Fernanda Flores, vicepresidenta ejecutiva de Globovisión, ha criticado fuertemente la decisión del gobierno venezolano, quien ya había enfrentado a los principales accionarios del medio, Guillermo Zuluaga y Nelson Mesarane, el primero buscado por la justicia venezolana, acusado de usura y asociación para delinquir, acción que coincidió con la intervención al Banco Federal, propiedad de Mesarane. La decisión contra Globovisión se da en el marco de la versión número 67 del encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gonzalo Marroquín, presidente del organismo, expresó su indignación y advirtió que el caso del canal de televisión venezolano, sumado al de RCTV, Sexto Poder, El Universo de Ecuador, entre otros, se da en países donde sus mandatarios no quieren que la información llegue a los pueblos. Estamos en vivo, son las 9:39 p.m. en la ciudad de Bogotá y México, y Suma la Noticia debate ahora sobre el caso Globovisión con Francisco Bernate, con Juan Carlos Sainz, y continúa con nosotros Philippe Bolón aquí en este segmento. Caballeros, le doy la bienvenida a Francisco y por supuesto a Juan Carlos. Juan Carlos, es un placer. Juan Carlos, ¿qué representa esta abierta violación de nuevo, como lo está planteando la CIP, a la libertad de expresión, a la oposición en Venezuela? Televisión independiente cierra lo que podríamos llamar, desde el punto de vista jurídico en la protección de los derechos humanos en Venezuela, una semana negra, porque comenzamos con el examen periódico universal de Venezuela en el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, que pues francamente Venezuela salió muy mal parada, pero rechazó completamente lo que se decía. Luego la sentencia contra el candidato opositor, también Leopoldo López, que fue negada la decisión del Tribunal Supremo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, y ahora esta multa por parte del gobierno, es decir, cierra desde el punto de vista jurídico una de las peores semanas en lo que es el respeto de los derechos humanos. Y si me permite un solo detalle, de las 138 observaciones que hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, 8 tenían que ver con el tema de la cobertura que hizo Globovisión en la situación carcelaria. Y esas 8 fueron aceptadas por el gobierno, es decir, el gobierno venezolano aceptó internacionalmente que lo que informó ese canal de televisión era rigurosamente cierto. Entonces es una situación de una profunda contradicción que lo que hace dejar en claro la precariedad de la libertad de expresión como un derecho humano en Venezuela. Mire, Juan Carlos, frente a lo que usted dice, veamos la contraparte, y es lo que está diciendo, por ejemplo, el director general de Conatel, y estamos hablando directamente de Pedro Maldonado. Dice que lo que hizo Globovisión fue, existió una apología del delito, incitación al desconocimiento del orden jurídico, además de eso, alteración del orden público, fomentó la zozobra en la ciudadanía e instigó al odio y la intolerancia por razones políticas,
delitos tipificados expresamente en la Constitución. Philip, ¿usted cómo percibe lo que está pasando en Venezuela? Porque esto abiertamente pasa de ser irónico a algo dramático, lo que decía Juan Carlos. Son 3 eventos en el tema fundamental de derechos a las libertades, a los derechos humanos en Venezuela, que parece cada día se violan más y no hay ningún impedimento frente a ello. No, él había empezado por internet, ahora está continuando con los medios independientes. Es decir, que yo decía aquí en esta mesa hace unos años que Chávez se parecía a mi hija, que cada vez que veía algo es mío, 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 mío. Es decir, que en este momento es obvio, bueno, no vamos a entrar en la parte jurídica, si se equivocó, si justamente fue un fomento al odio, lo que hizo. Pero el problema es que la multa no tiene nada que ver con lo que han hecho. Es decir, que parece justamente que hay una inflación, un poquito con lo que vimos entre el intercambio entre soldados, un soldado franco-israelí y unos terroristas y unos presos en Palestina. Es decir, que aquí $2 millones para esto está totalmente absurdo. Entonces, lo que vemos es que está dando y tratando de como se llama, de cerrar la prensa independiente y solamente hacer pasar su imagen. Es decir, que él no puede aceptar que otros están contra él y están pasando un mensaje. Como decía, toda esa información sirvió justamente en la Corte de Derechos Humanos y entonces él no va a tolerar esto. No, pero no lo está tolerando tampoco en el caso de Leopoldo López. Veamos, por ejemplo, y en el marco de lo que significa Globovisión, la vicepresidenta ejecutiva de Globovisión, María Fernanda Flores, habló hoy con el informativo de NTN 24 y advirtió que la sanción contra ellos es un gran acto de cobardía del presidente Hugo Chávez. A Globovisión nos están multando por informar el delito de decir lo que está pasando. Lo que declaró este señor esta mañana, Maldonado, de Conatel, está realmente plagado de inexactitudes, por ser muy fino y no decir de muchas mentiras. Esto es un acto de una gran cobardía del gobierno de Chávez, porque está buscando lo mismo que trató de hacer ayer con la sentencia contra Leopoldo López, y que seamos nosotros mismos quienes nos autocensuremos o cerremos o bajemos la Santa María ante la imposibilidad en este momento de pagar una multa multimillonaria. Francisco, importante tenerlo usted en el contexto penalista, porque escuchábamos también en otras declaraciones de la misma persona, de María Fernanda Flores, presidenta ejecutiva de Globovisión, diciendo: vamos a seguir apelando, así sea a la corte más alta, la celestial, a pedirle a Dios que se apiade de este país. Y es irónico, porque veíamos el marco de lo que le está ocurriendo a Leopoldo López. Ya en Venezuela ni siquiera respetan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ante qué organismo internacional se puede apelar realmente frente a las arbitrariedades que comete el gobierno del presidente Hugo Chávez y más frente a los medios de comunicación? Bueno, Hassan, buenas noches. La noticia es poco alentadora en la medida en que la protección para este tipo de situaciones necesariamente pasa por las instancias internacionales y sabido es que Venezuela no tiene ninguna compasión por ellas. De manera que las sanciones y las declaraciones que se harán seguramente pasarán por lo simbólico. Además es importante señalar que lo que hay aquí es un cierre de facto, ¿no? Claramente un cierre frontal hubiera sido bastante cuestionable y hubiera generado una polémica que, mientras que por la vía del estrangulamiento económico se hubiera podido llegar, hubiera sido mucho más fácil y es mucho más difícil de controvertir en las instancias internacionales, pero de igual manera tiene instancias relacionadas con la Sociedad Interamericana de Prensa y todo tipo de organizaciones, pero fatalmente en la medida en que Venezuela no respecte estos pactos internacionales, pues no se va a llegar a una solución efectiva y estas decisiones seguramente pasarán en firme. Esa es la gran polémica sobre la utilidad de estas organizaciones internacionales, que sus decisiones pues fatalmente podrán ser desconocidas por los estados y por mucho que se acuda a una corte internacional, claramente mientras la situación política en Venezuela se mantenga, este tipo de peticiones no llevarán a cambios estructurales en la política interna de cada país y esta es una decisión que difícilmente se va a poder echar para abajo. Juan Carlos, Ricardo Antela, el consultor jurídico de Globovisión, dice claramente es una decisión telegrafiada y además enviada desde otro sitio, evidentemente no es de Conatel. ¿Es eso un claro mensaje que esto viene directamente del presidente Chávez? Mira, pareciera que es lo que se da, porque es que la aplicación por parte de ese Consejo de Responsabilidad Civil de responsabilidad social de la sanción no tiene ningún contexto con la ley. La ley dice que las sanciones serán entre un 2 y un 4% de los ingresos brutos. Entonces estos saltan a el doble de lo que es la sanción, me imagino que interpretando un artículo que dice que son reincidentes,
pero que no tiene ningún contexto con la realidad ni con lo que son la propia dinámica del canal, porque lo que sucedió en esa cárcel, lo que efectivamente informaron es que el gobierno venezolano, el ejército, la Guardia Nacional, no pudo entrar a un penal por más de 30 días. Y eso era una meca diaria. Todos los medios de comunicación lo informaban. Es decir, la Guardia Nacional afuera, la gente intentando ver qué pasaba con sus familiares, los canales de televisión informando, y aún hoy por hoy hay muchas dudas con qué ha sucedido con desaparecidos de esa cárcel que no se encuentran en otros lugares. Hasta la próxima emisión de Suma la Noticia Online y quédese con nuestra programación en www.ntn24.com. Zoom a la noticia.